Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Nilan y este es The Divine Within, la conexión invisible con Dios. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema bastante interesante, que es la mente. Nos acompaña Elena. Elena es una lectora de libro de aquí de España, ya de mucho tiempo. Y pues bueno, es un tema bastante interesante porque es uno de los misterios más fascinantes de la existencia humana, ¿no? La mente. Normalmente creemos, ¿no? Y esto es lo que es bastante el punto que nos va a explicar Elena, que es tan fascinante, ¿no? Que normalmente creemos que la mente nace del cerebro, pero el libro Durante ofrece una visión muy distinta, que la mente no se produce en el cerebro, sino se ministra al cerebro, desde circuitos cósmicos que atraviesan el universo. En este episodio, junto a Elena, exploraremos ese viaje extraordinario, desde la matriz cósmica de la mente, pasando por el momento en el que esa mente se enraiza en nuestro cerebro evolutivo, hasta llegar a un territorio donde la ciencia moderna comienza a encontrarse con el espíritu, a través de la neuroplasticidad, la meditación y los misterios del propio cerebro humano. Pues bienvenida, Elena, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias a ti, Santiago, por invitarme y bueno, pues dispuesta para que charlemos en torno a este tema tan interesante. Sí, creo que es uno de los temas, como decíamos, ¿no? Que puede tener digo, la gente lo puede entender bastante bien, ¿no? Y hace mucho sentido. Y es una de las cosas que como que más llaman la atención, ¿no? O por lo menos en mi caso, más me llamó la atención y digo, me encanta que en tu caso y sobre todo con tu background, que también ahorita nos cuentas un poquito de tu experiencia, ¿no? Sobre todo médica y clínica que tienes y de dónde, ahora sí que con qué razones de causa nos dices todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a adentrarnos que hay mucho que hablar. Y pues sí, en este primer segmento que se llama La Matriz Cósmica, que es donde empieza la mente, pues vamos a entender que la mente humana, si la queremos entender, tenemos que empezar mucho antes del cerebro, ¿no? El libro Durante describe la mente como un ministerio universal que desciende desde la ministra divina, fluyendo a través de circuitos cósmicos hasta alcanzar los mundos evolutivos como el nuestro. En este primer segmento exploraremos esa matriz invisible de inteligencia que sostiene toda la experiencia consciente y cómo diferentes tradiciones, desde la cosmología espiritual hasta patrones ancestrales como el Solkin, han intentado describir este misterio que es tan interesante, una mente universal en la que todos participamos. Y pues bueno, Elena, esto creo que es un tema muy interesante porque no nada más en el libro, sino en muchas de las disciplinas de la naturaleza, ¿no? Sobre todo las que son más de la tierra, pues nos hablan de esta unión, ¿no? Y lo vemos mucho en la naturaleza. ¿Qué tanto nos puedes platicar de la mente y todo este maravilloso mundo? Sí, pues bueno, a mí lo que más me llamó la atención de la mente, pues sobre todo una cosa que tú has dicho ahora, practicar, ¿no? Yo creo que en nuestra existencia, en este espacio-tiempo, se trata de experimentar, de practicar. Y para eso es para lo que tenemos la mente. La mente es la gran mediadora entre el espíritu y la materia. Entonces, bueno, pues es todo lo que tenemos, pues para relacionarnos con nuestro entorno. Y me llamó muchísimo la atención, pues una de las frases del libro donde decía que la vida realmente al final es eso, la relación de la persona con el entorno. Y para eso la mente tiene una función impresionante. Pero bueno, yo te quisiera contar, quisiera partir un poco de cómo nos dan la mente, cómo la tercera Ujú. persona de la deidad, el espíritu infinito, pues el que nos da la mente realmente, pues allí en los mundos perfectos, donde algún día iremos tras la muerte, él ensaya antes de darla a, pues al espíritu materno del universo, a la ministra Ujú. divina, ¿no? Él, Correcto. antes de ministrar, tiene que experimentar. Y los mundos de Abona son esos laboratorios centrales, tal y como nos dice el libro, donde él experimenta antes de entregársela a los 7 espíritus que derivan de él y que van a dominar en todos los superuniversos, ¿no? Que Ok. son, bueno, como los que canalizan la mente después Correcto. a nuestro universo. Digamos que, bueno, los universos son las unidades astronómicas básicas, donde Jesús ha creado, ¿no? Pero antes está el superuniverso y antes está, pues, los mundos perfectos, donde finalmente
Bueno, Que los mundos eh, perfectos es el paraíso, ¿no? Estamos hablando que el paraíso, lo que conocemos por el paraíso. Y el paraíso es rodeado por mundos de máxima perfección. okey, Esos mundos que Dios ha hecho y que disfruta, ¿no? Bueno, pues ahí claro. es el primer laboratorio de la mente. A continuación, bueno, pues esa tercera persona de la deidad, Que ese es bueno, interesante, la tercera persona que muchos lo entendemos, sobre todo en el cristianismo, ¿no? Nos hablan como de el la Espíritu per de la Santo. exacto, el Espíritu Santo y de esta tercera persona, y me gusta mucho lo que habla, y si podemos detenernos un poquito ahí a que nos expliques, que, pues, no, que pero obviamente está el Padre, está el Hijo, ¿no? Está esta tercera persona que es el la ministra divina, ¿no? O el ¿no? La tercera persona, y la relación que pasa entre ellos, ¿no? Y sobre todo, ¿de qué se encarga esta tercera persona, no? Porque eso es lo interesante, que cada persona de la Trinidad tiene una función, ¿no? Una responsabilidad. Exacto, sí, bueno, al final todo, Dios lo es todo y todo deriva de Dios. Entonces, Claro, Dios como que se divide, se asocia, da deidades derivadas. Entonces, las tres personas, que es como una, claro, en el paraíso, sobre todo una de ellas, el Espíritu Infinito, que tradicionalmente en el cristianismo, pues piensan que es el Espíritu Santo. Bueno, pues no están tan equivocados, porque realmente claro, esa tercera persona es cuando el padre y el hijo, cuando las otras dos, digamos, deciden crear otra persona que cree una empresa en el espacio-tiempo que haga el trabajo. Entonces se llama como actor conjunto, la mente es totalmente polifacética, aunque igual a ujú, los otros dos. Es una unidad, pero la tercera persona, que es ese espíritu infinito, digamos que es como el empresario, ¿no? okey. El que tiene que dar esa mente. Entonces, cuando Se encarga de deciden la ya mente, digamos, ¿no? Esa es como su área de sí, de trabajo, su sí, lo más importante. expertise, exacto, exacto. La Su mente función, vaya, absoluta, él da la mente correcto. absolutamente a todas las criaturas de todos los universos, de todos los mundos. Okey, Entonces, cuando tiene que salir ya a crear mundos, al espacio, es una ujú, preciosidad, pues ese espíritu infinito, bueno, el Hijo Eterno, ¿no? Junto con la primera y la segunda persona, uno correcto. de los primeros pensamientos que tienen como un hijo único y original sería Jesús de Nazaret, que procede de allí, del paraíso. Ujú, Entonces, ese correcto. Jesús de Nazaret es el que sale a los mundos para crear, pero necesita a una consorte, porque Okey. entre los dos lo van a hacer todo. Él necesita esa consorte, que es la que empieza realmente, ella y derivados de ella, a trabajar la materia. Empieza las unidades subatómicas del espacio, empiezan a cambiar rotaciones, son como el trabajo previo, Y, preliminar, hasta y que aquí es hacemos interesante que digo, nada más para que un poquito que hagamos una referencia gráfica, ¿no? Como de la segunda persona viene que el Hijo Creador, que es Jesús, ¿no? Y de la tercera persona viene esta ministra divina, y en conjunto, ¿no? Ya en los planos, digamos, saliendo de los mundos de perfección del paraíso, en los mundos de tiempo y espacio, ¿no? De imperfección, ¿no? Que son los siete superuniversos. Entonces, están estos seres creando estos universos y operando estos universos, ¿correcto? correcto. Ah, okey, Eh, muy bien. claro, porque, cuando un hijo, del paraíso que va a crear los mundos necesita una compañera por una Ujú, sencilla razón, porque él en el futuro ha de moverse, ¿eh? Y esa compañera tiene que estar fija siempre. De hecho, ese universo donde nosotros habitamos, pues esa compañera suya, que es el espíritu materno, pues él lo ujú, impregna todo, todo lo impregna. Entonces, todo lo que ella impregna, es el universo que nosotros habitamos. Entonces, Jesús va y viene, pero la que se tiene que quedar es ella. Y a través de okey, ella, Él nos va a dar su espíritu, que es ese maestro que Él nos manda y que le dice a los apóstoles, yo mandaré un maestro que es como yo, solo que sin mi ujú, cuerpo. Entonces, ujú, eso que Él manda, ese espíritu suyo, cuando Él pues va al Padre y resucita, ese espíritu trabaja a través de su consorte. Por eso es importantísimo que vengan los dos. Y además dan el modelo de familia para todos, que correcto, es un concepto precioso, porque el modelo de familia se basa em, en esa unión ya y en sus hijos que somos nosotros. Entonces, a través de ellos van a dar lugar a múltiples hijos, entre ellos nosotros, porque van a venir con los diseños nuestros para la vida también.
Que eso es lo belle lo hermoso que justamente lo que dices, ¿no? Que a veces vemos, ¿no? Y lo he mencionado muchas veces, como que, fue nada más una casualidad que salieron la diferencia de sexos y que toda esta, ¿no? Procreación y demás fue un accidente, pero cómo parte desde ahí, ¿no? Desde esa dualidad, ¿no? Que ahí no lo veo yo de tan esa polaridad tan clara que tenemos aquí, diferente, ¿no? Más cósmica, pero que siempre ha estado, ¿no? Y cómo tal cual se replica, y eso es lo que a mí me encanta y yo estudio mucho, que son los patrones, ¿no? Y cómo vemos que desde el paraíso, ¿no? Vienen estos patrones, ¿no? Vemos estas secuencias y que se las estudiamos y las entendemos, ¿no? Pues podemos entender mucho de los detalles del universo. Por eso este tema me gusta tanto porque es como muy puntual. Se puede estudiar mucho, digamos, ¿no? Se puede hacer mucha prueba, Sí, mucha ciencia, ¿no? efectivamente, sí. Además es que además todo se basa en leyes físicas, Correcto. porque antes de que Jesús empiece a crear Ujú, nuestro cuerpo, los diseños que él trae, ella antes tiene que preparar el espacio físico y ese trabajo preliminar que ella hace es importantísimo. Entonces es como una labor conjunta, preparatoria, ujú, antes de todo, y luego ya una vez que están hechos los planetas, como el nuestro, que son evolutivos, es decir, pues van a evolucionar, primero las primeras eras geológicas van a estar llenas de accidentes, de terremotos, de eras glaciares, de todo tipo de... hasta que se va perfeccionando y ya existe la vida. Y ya a continuación, ese espíritu materno, cuando ya se han establecido las condiciones adecuadas, pues, y la vida se ha plantado, pues ya empieza a donar la mente, esa mente que procede de su ancestro en el paraíso, del espíritu infinito, es ministrada por ella y como todas las energías, la mental, la física y la espiritual van en circuitos, eso lo queda muy claro el libro en muchísimas citas, la energía toda está encircuitada y claro. responde a circuitos de gravedad. Pues entonces, ella, una vez que ya aparecen los seres humanos, los animales también y demás, va a dar esa mente como una especie de circuito impersonal y va a aplicar un ministerio. La mente es importante porque los científicos, y aquí es donde está el punto caliente, la neurociencia está avanzando a unas velocidades increíbles actualmente, pero la ciencia siempre acaba con ese misterio el misterio de cerebro conciencia. Y es Ujú, porque correcto. nunca van a poder averiguarlo por la sencilla razón de que mm, no se puede estudiar un don divino, y la mente es un don divino, además que tiene un ministerio sobre ella, y eso es una cosa importantísima de la mente. Y mira qué bonito, porque cuando se vienen a los planetas a crear la vida, pues están solos durante muchísimo tiempo, eras y eras y eras, unos seres que son muy especiales. Los llaman portadores de vida y tienen una Ajá. metamorfosis increíble. Y son los seres que la vida no la hacen ellos, no la diseñan ellos, la vida la trae. Bueno, la vida la diseñan los arquitectos del ser, de los que nos habla un poquísimo en el libro, tampoco hace falta, pero para que nos hagamos una idea, el que viene con el diseño, como si fuera un pintor, es Jesús de Nazaret, ¿no? Okey, Entonces, correcto. Jesús de Nazaret entrega esos planos a los laboratorios cósmicos y entonces hay una serie de esferas que también se hacen a propósito para ese tipo de cosas y justo esos portadores de vida, esos seres celestiales, espirituales, especialmente diseñados para que lleven esa vida luego a los planetas y la transporten allí, pues están muy cerquita de esos circuitos del espíritu creativo, del espíritu materno del Okey, universo. Para ella esos circuitos son como si fueran sus hijos, para okey. ella son personales, para los demás no, son, para que nosotros lo entendamos como cables, ¿no? Circuitos que se van a Correcto, esto encastrar. es muy interesante y creo que, digo, ahorita con todo lo que estás hablando, y digo, si es la primera vez que muchos escuchan esto, ¿no? Digo, imagínense, ¿no? Y es finalmente mucho del concepto de por qué está el universo central, ¿no? Y cómo de ahí sale todo, no nada más eh, está Dios, ¿no? Pero de ahí salen todos los patrones, todas las secuencias, todo está todo arraigado a eso, ¿no? Y de eso, obviamente,
pues tiene todos estos circuitos, todas estas extensiones, todas estas iteraciones, porque tenemos que ver también el universo es como un organismo, ¿no? Un ser vivo, ¿no? Algo que está en evolución, que está yendo de la imperfección, ¿no? No, el paraíso obviamente es perfecto, pero todo donde estamos nosotros es imperfecto. Entonces, ¿cómo vamos evolucionando a través de esto? Pero obviamente estamos dentro de la arquitectura y la estructura de la perfección, ¿no? Yo uso mucho el ejemplo de un cáncer, ¿no? Un cáncer, ¿qué es lo que pasa? Que pues no va dentro de las estructuras, no está siguiendo el orden de su reproducción, de su lugar y demás. Entonces, pues se hace como todo un caos. Aquí finalmente lo que tenemos que ver es que estamos dentro de un orden, ¿no? Por eso por eso funciona finalmente el universo, ¿no? Porque estamos dentro de estos circuitos y digo, dentro de estas estructuras. Y lo interesante de esto, ¿no? Que cómo viene desde una fuente original, ¿no? Central, toda la mente, toda la estructura de la mente y participan ahora lo que nos estás diciendo, ¿no? Otros seres que tienen otras funciones de cómo es muy colaborativo el universo, ¿no? No nada más es tres personas o como a veces vemos, ¿no? Que está un viejito tocando el arpa en una nube. No, 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 es todo el universo tiene toda una serie de funciones, una serie de labores, ¿no? Y seres que trabajan entre sí para ir forjando esto, ¿no? Y es lo interesante de esta parte de la mente cósmica, ¿no? Y que en el segundo segmento, que ya pronto viene, vamos a hablar de toda la parte orgánica, pero aquí en esta parte cósmica que estábamos hablando, cómo funciona, ¿no? Y qué más nos puedes decir de esto, Elena, de la parte de la mente cósmica o la mente divina, ¿no? Sí, pues la mente cósmica, tú has dicho algo muy importante, que es una colaboración total, una colaboración además a través de la cual todos toman experiencia. Es impresionante porque el espíritu creativo está aprendiendo a través de ese ministerio de sus hijos, que podríamos denominar espíritus ayudantes de esa mente, ¿eh? Correcto. Que son imprescindibles porque ellos también van experimentando con nosotros. Y por eso mismo la vida no es un accidente, Claro. porque está diseñada, tiene un propósito a través de la mente. ¿M? La vida es como una reacción de los animales al entorno. Pensemos, por ejemplo, en los animales unicelulares, los primeros que aparecen, tienen que reaccionar al entorno de forma muy básica. Y a medida que vamos evolucionando, eso se va perfeccionando, ese mecanismo. Entonces, esa colaboración es vital al principio, porque están todos entregados a esa tarea de poner la mente em, pues en todos los seres vivos. Y además están aprendiendo y muchos seres vivos también ofrecen experiencia para esos espíritus ayudantes que, como decía antes, venían a los planetas al principio de todo, que es en este segmento donde lo tenemos que comentar, porque tú Ujú. imagínate ya una vez que se hace nuestra esfera de evolución humana, pues no hay nada al principio, se siembra la vida y la vida empieza siendo apareciendo en el agua y con las Claro. primeras, y luego ya van apareciendo los primeros animales, ¿no? Eh, mm, entonces, durante muchísimo tiempo están aquí esos seres que se llaman portadores de vida y que traen la vida aquí, tan solo con esos espíritus ayudantes que están muy cerquita, son vecinos en la esfera Ujú. celestial donde habita son vecinos, de tal manera que cuando esos espíritus ayudantes se van conectando a la mente de los seres vivos, funcionan por impulsos, es decir, en el momento en que ven un animal que puede recibir a un espíritu ayudante, que son 7 en total, pero al principio funcionan 5, pues el primero que empieza a funcionar es el que se llama de la intuición. Correcto, esto Entonces, me gusta. pensemos en Aquí ellos como platícanos de esto que es muy interesante y lo hemos hablado mucho, de estos siete espíritus de la mente. claro, estos 7 espíritus de la mente que vienen aquí con los portadores de vida y con otros seres que son controladores físicos, que son estos controladores físicos son como son similares a los espíritus ayudantes de la mente, pero lo que van a administrar es la mente de los seres inferiores, pues de las plantas Okey. y de los animales muy básicos, porque van a administrar esa mente maquinal, instintiva, es decir, tú imagínate pues Ujú. una planta que aparece el sol y hace así la planta y se dirige al sol. Todos esos automatismos de la mente maquinal o no enseñable, que no aprende por experiencia de organismos muy básicos, va a ser ministrada por otros seres que se llaman controladores, controladores Okey. físicos. Bueno, entonces en ese planeta están aquí solitos estos tres.
y la vida va apareciendo. Debiera haber sido épocas superimpresionantes, ¿no? Para Sí, ellos, sí, imagínate, solos en un planeta mientras la vida va apareciendo. Entonces, los espíritus ayudantes, esos hijos de este espíritu materno, son 7. Inicialmente aparecen los seres vivos más inmaduros, dinosaurios, reptiles, la rana, a partir de la cual derivamos todos. La correcto, rana que eso es muy salta del agua a interesante. la tierra, y ese es el animal más antiguo que todavía existe, del que procedemos todos. Pues estos espíritus ayudantes primero trabajan el de la intuición en los seres vivos más inmaduros, para esos automatismos y esa vida completamente maquinal, ¿no? Correcto, Instintiva. Entonces, es lo que equivale a nuestro cerebro más primitivo, reptiliano, que llaman. Entonces, correcto, a medida que la vida evoluciona, el espíritu del consejo, de valentía, del conocimiento, así se van llamando, van actuando uno tras otro a medida que la vida evoluciona, y ellos van a hacer posible, junto con esa mente cósmica, con ese ministerio de la mente cósmica del espíritu materno, van a hacer posible un cerebro material, donde esa mente se pueda alojar y pueda recibir a la mente en el futuro, para pues poder relacionarnos con el entorno. La mente nosotros la necesitamos porque estamos en un medio material, pero para correcto, nada. Pero hay una cita muy interesante en el libro de Urantia y completamente clara, que nos dice que la mente es la totalidad de nuestra experiencia consciente e inconsciente, y que en ella reside tanto la inteligencia emocional como intelectual. Entonces, la mente lo es todo. Y claro. nosotros solamente necesitamos el cerebro para poder expresarnos en el mundo material y relacionarnos con nuestro entorno, porque los ángeles no tienen cerebro físico. Y nos Claro. dice el libro de Urantia que tienen las mismas sensaciones que nosotros, menos las sensuales, lógicamente, Claro, pero no no, lo tienen que no es cerebro la físico. física. Claro, claro. Pues es muy Entonces, interesante, Elena. Pues mira, vamos a, digo que es muy, muy fascinante este tema. Vamos a dejar esta parte aquí de la mente cósmica, ahorita que estamos ya hablando de la mente humana, ¿no? Y que ujú, me gusta mucho de cómo llega esa conjunción, ¿no? Ese balance. Pero bueno, perdona que te interrumpas, nos sí, quedamos aquí para el espectador un poco que piense que quien le ha creado es su cerebro, es ese ministerio mental. Entonces, que piense que está amalgamado con él, mezclado correcto. con él, inseparable de él. Y eso a continuación explicará muchas cosas. O sea, es Ah, un todo. buenísimo. Pero la mente no se queda en el cosmos, ¿no? Es lo que estamos viendo. Necesita un instrumento físico. Durante millones de años la evolución fue preparando un cerebro capaz de recibir este misterio mental. En este segmento hablaremos de cómo los portadores de vida desarrollaron el cerebro humano, de cómo la mente se enraiza literalmente en nuestras neuronas y del momento extraordinario en el que el ajustador del pensamiento comienza su trabajo interior. La mente se convierte entonces en algo único, la interfaz viva entre la materia y el espíritu. Pues bueno, Elena, platícanos un poquito más de esta parte de interfaz y de cómo se enraiza, ¿no? Esta palabra que describe Sí. tanto, ¿no? De la Sí, mente. pues, enraiza viene, totalmente descrita así en el libro, y esa palabra lo que significa enraizar es algo muy profundo. Está completamente hecha una simbiosis con nuestro cerebro, de ahí que, la neurociencia, la neurología, la medicina, la ciencia no pueda diferenciar ambas cosas. Eso también lo dice el libro de Urantia en una frase que no recuerdo literal, pero viene a decir algo así, que el hecho de que funcione como un todo perfectamente Ujú, integrado es lo que hace difícil a la ciencia discernir cada cosa por separado. Entonces, correcto. definitivamente, como ese ministerio de la mente cósmica junto con estos espíritus ayudantes hace posible ese receptáculo, es algo creativo, de estas deidades, ¿no? De estos seres Ujú, celestiales. Su capacidad creativa da lugar a nuestro cerebro. Y claro, nuestro cerebro está formado por neuronas y por muchas células. Entonces, aquí hay que hacer una aclaración para que, bueno, para que se correcto. pueda entender mejor, ¿no? Nosotros estamos compuestos por varias partes, no somos un todo. Estamos compuestos por el cuerpo físico, que es lo que los Ujú, portadores de vida evolucionan también, en general, ¿no? Contribuyen al cerebro, pero sobre todo el cerebro, lo que es la parte funcional es más de estos espíritus, porque tienen que trabajar ahí. Y cada espíritu
pues va a trabajar en Ajá. un área de nuestro cerebro específica. Por ejemplo, cuando empieza la evolución con los dinosaurios, como hemos comentado antes, van a actuar más a nivel del cerebro más primitivo, se Ujú. desarrolla más el espíritu de la intuición y la vida va evolucionando. Entonces, los portadores están completamente pendientes de estos espíritus ayudantes. Y Claro, ya hace 900.000 años, cuando aparece la mente humana, estos espíritus ayudantes, los portadores se van dando cuenta de que hay movimiento en el mundo de los espíritus ayudantes y empiezan a actuar pues los espíritus superiores, digamos, de adoración y sabiduría, que es cuando aparece la correcto. Ya mente ya pasamos humana. y es interesante porque se refleja mucho en cómo está el cerebro, ¿no? Que el cerebro finalmente tiene una parte como muy mecánica, ¿no? Muy de las funciones básicas y ya entre más vamos para arriba, ya las más, pues, de razonamiento, ¿no? Y aquí es igual, aquí finalmente tenemos estos Ujú, espíritus muy básicos de la parte de ¿sabes qué? Hay una parte con un podcast que estuvo muy bueno con un invitado que se llama Bilal y le explicaba y decía, no, no, y Tony, también otro compañero, y los 2 hablaban de los espíritus, pero uno de ellos referenciaba que por qué por ejemplo, en los animales, en las manadas, por qué, cómo tú podrías diferenciar el alfa. El alfa es el que tenía estas 4 espíritus, ¿no? El que tenía hasta la intuición, digo, ahorita tú las mencionas, no me las saco, no me acuerdo todas, pero es el que tiene todas estas características, ¿no? Y cómo ya de ahí parte ya a la siguiente fase, que es la que ya nos define de ellos o nos separa de ellos, ¿no? Como seres humanos, que esos son claro. los siguientes, ¿no? Y de hecho, para los espíritus ayudantes son muy importantes nuestras mascotas, que queremos Correcto, tanto, correcto, porque ellos van a experimentar en ellas para poder perfeccionarse en nosotros y poder aportarnos lo mejor, primero experimentando en ellas. No solamente a nivel cerebral, también físico, porque correcto, como trabajan juntos espíritus ayudantes y portadores de la vida para nuestro cuerpo físico y mental, pues los animales les da experiencia y van a contribuir incluso a nuestra física y a nuestra salud, porque la mente, tal como la utilicemos, pues nos sirve para eternizarnos o para llevarnos al barro, ¿no? La mente es muy correcto, importante. A medida que nosotros estamos tan lejos del paraíso, la mente es fundamental. Es como una especie de algo prestado, de los circuitos cósmicos que nos prestan para que hagamos uso en esta vida. Entonces nosotros correcto. Sí, vamos a sí, sí, es estar nuestro sistema trabajando. operativo, ¿no? Es con lo que realmente Sí, estamos funcionando. Si no seríamos algo, pues, simplemente que por impulsos. Aquí finalmente estamos con una experiencia no nada más material, sino la llevamos a la experiencia espiritual, que ese es digo, lo maravilloso, ¿no? Ahí es donde te claro, das eso es lo cuenta de maravilloso. lo Mm. maravilloso de la vida, ¿no? Y cómo la mente juega ese papel en todo este desarrollo, ¿no? Claro, y sobre todo a medida que se aleja del paraíso y más animales somos, la mente ocupa un papel fundamental. Las tres Correcto, energías, espiritual, mental y física, divergen a medida que nos alejamos del paraíso y cuando pasemos de este mundo a los siguientes y ascendamos hacia el paraíso, la mente hace el camino contrario, va a converger de tal manera que cuando lleguemos al paraíso, todas las energías serán solo una, estarán totalmente unificadas que no podremos diferenciarlas. Entonces, aquí la mente, pues, ministrada por estos espíritus, como decía, que en las mascotas, pues tienen un papel relevante porque va a permitir experimentar en ellas, ujú. pues van a actuar a través de nuestro cerebro en diferentes áreas. Pues, por ejemplo, una vez que los animales vamos evolucionando, aparece el cerebro superior, la corteza prefrontal. Entonces, el espíritu de sabiduría, que va a ser el coordinador del resto, pues va a actuar justo ahí. Entonces, todo va a ser muy físico, es decir, todo lo de Dios al final se establece por leyes completamente perfectas y físicas. Hay poco esoterismo y poco, incluso, bueno, hablando de circuitos, hasta los ángeles, cuando llevan nuestra alma a los mundos donde iremos después de la muerte, pues también tienen que ir a un circuito. Y hay una persona que los va a controlar a ese ángel que va a llevar nuestra alma, lo mejor de nosotros, nuestro yo espiritual, y va a encircuitarse y nos va a llevar también a través de una ley física. Él no puede andar por el universo de forma irregular y arbitraria. Tiene que ir por una carretera y Correcto, tienen por que este ver si tiene circuito, batería.
Sí, sí, Y sí. tienen que ver si tiene batería y si está todo bien, como cuando contratamos un autobús o un medio de transporte. Nuestro ángel de transporte tiene que estar muy físico, físicamente bien Claro. dotado. Entonces, pues los espíritus ayudantes, bueno, al final la mente, enraizada en nuestro cerebro, como digo, pues va a hacer contacto con la neurona. La neurona es la unidad funcional del cerebro. Esto, Okey. para mí es una hipótesis. Yo, claro, yo eso lo uno con lo que yo sé de la parte que me toca por mi trabajo, de lo que conozco del Y es cerebro. lo que te iba a pedir, que nos digas un poquito de lo que haces para que la gente entienda también de cómo este tema, ¿no?, te apasiona tanto y por qué, ¿no? Sí, bueno, pues me apasiona porque, yo soy médico, bueno, tengo otra especialidad, pero me apasiona a partir de que leí el libro de Urantia y Ujú, siempre me ha llamado mucho la atención el fenómeno de la mente, porque he leído mucho de neurociencia sencillamente porque me gusta, me llama la atención. También porque un poco veo que hay mucha enfermedad en las personas con ansiedad y depresión y me ha llamado siempre mucho ujú, la atención qué es la mente. He leído bastante sobre ella, entonces veo que hay muchas teorías que no se ponen de acuerdo y al final siempre acaban pues con ese misterio para ellos. Cuando leí claro. el libro y me imaginaba ese circuito de esa energía que aunque no es material ni física, pero me lo puedo imaginar como algo que va metiéndose profundamente en nuestro cerebro. Entonces, bueno, pues sabemos que la neurona es la unidad funcional, ¿no? Que eso lo descubre Ramón y Cajal, por lo que le dan el Nobel. Y me llama la atención lo primero la neurona. La neurona con su forma. Tiene un cuerpo, ¿no? Como una cabeza grande con un núcleo y luego tiene unas prolongaciones sumamente finas, Ujú, unas ramificaciones, las dendritas, que pienso que cuando la mente se encastra, como la neurona funciona a través de uniones tanto eléctricas como químicas, cuando ujú. contactan entre ellas, liberan neurotransmisores, ¿no? Que son pues esas sustancias que nosotros liberamos en el cerebro y que muchas veces si nos falta alguna de ellas podemos tener una depresión o algún Claro, trastorno claro, mental, claro. ¿no? Claro, claro. Pues cuando dos neuronas conectan, porque ese es el método de propagación de la información, la conexión neuronal que viaja a una velocidad impresionante a través de sus axones, que se llaman, que es como la columna vertebral de Ajá, una ajá. neurona, pues me llamó mucho la atención porque yo me imaginaba el cerebro como esa mente enraizada ahí que lo que hace es estimular la neurona. Entonces, cuando nosotros pongamos un ejemplo para verlo más claro, ¿no? Ujú. Al principio de la evolución, los seres vivos tenían miedo, ese miedo animal, el que nosotros hemos heredado, ¿no? Y del que se quejan tanto los ángeles que no entienden por qué tenemos tanto miedo. Pues ese miedo hay mucho hoy día, es una epidemia. El miedo genera mucha ansiedad Claro. porque hay mucho materialismo, mucho ateísmo. Entonces el miedo a la muerte está de base. Pues imaginemos que vemos un león porque hemos ido a un safari y nos han dejado solos y viene el león de frente, ¿no? Pues todo sentimiento, toda emoción y toda sensación está en nuestra mente. El cerebro, como dice el libro, la química, ni se puede prestar a que la eduquen, ni puede transmitir nada. Es pura bioquímica cerebral, pura física. Es la mente la protagonista. El cerebro solo está para traducir eso en una respuesta, Correcto. en una relación con el entorno. Entonces, vemos un león La parte sí, y la parte ahí, mecánica, ¿no? La parte sí, práctica, correcto. claro. Entonces, tenemos todos nuestros espíritus ayudantes, los 7, porque el ser humano tiene los 5 de los animales, más los superiores, que es el espíritu de la adoración y de la sabiduría, que antes a lo mejor no ha quedado claro, ¿no? Eso sí, Aclaremos qué que bueno los que los 5, mencionas, ¿no? Estos sí, segundos que son ya los elevados y los que solamente los tenemos los seres humanos, ¿no? claro, que es lo que se observó que empezó a funcionar cuando los primeros seres humanos, aquellos dos gemelos, deciden huir y entonces, porque se puso rápidamente en funcionamiento el espíritu de la sabiduría finalmente y por eso aparece la mente humana. Okey, Entonces, estos dos son propios de los humanos. Los animales carecen de los últimos dos, del de adoración y de la sabiduría. Lógicamente, ellos no pueden adorar a Dios ni tener el aspecto espiritual, ¿no? Eso lo podemos entender. Pero como decía, pues imaginemos que vemos un animal peligroso en una selva, entonces empieza a actuar, se activa el espíritu ayudante más primitivo, el de la intuición, y tiene que hacer contacto con las neuronas que están en una zona muy específica de nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene muchas partes, es complicado, es la máquina más perfecta que existe. Tiene 100.000 millones de neuronas, una barbaridad.
y tiene un segundo cerebro intestinal. Ahora se está descubriendo mucho sobre el cerebro. correcto. Pero bueno, limitándonos ahí, pues la zona cerebral que tiene que activarse para que se activa con el miedo es la amígdala, el Ujú, sistema límbico. Esa parte de nuestro cerebro que cuando se activa mucho hace que nosotros cojamos un ordenador y lo tiremos y esté la ira, ¿no? Eso se llama secuestro correcto. emocional. Daniel Goleman hablaba mucho de esto de la inteligencia emocional y de este secuestro emocional muchas veces de una persona que tiene mucha ira, entonces no deja que su impulso vaya a la corteza prefrontal ni que razone, va directamente a esta zona cerebral que se llama el sistema límbico, la amígdala, Ujú. no es la amígdala de las anginas, sino la de la No, cabeza. correcto. Y entonces esas neuronas las tiene que activar el espíritu ayudante de la intuición. Las activa, hace ¡pac! Porque el miedo está en la mente, no en el cerebro. Y ese Ujú. cerebro, esas neuronas a la velocidad del rayo, activan nuestras zonas del cerebro, como el hipotálamo, que a su vez activa a la glándula pituitaria, la glándula maestra del organismo, que nos va a regular todas nuestras funciones principales, junto con la pineal, y yendo luego a unas glándulas que hay encima de los riñones, el resultado final es que van a llenar nuestro torrente sanguíneo de corticoides Okey, sí, sí, y eso es lo que nos y de pone adrenalina para eso que podamos correr sí, y sí, sí, defendernos. sí, ¿Eh? sí. Entonces ahí está actuando el espíritu. O sea, los espíritus ayudantes necesitan una zona cerebral para actuar. Sí, Y y al también final otro, son químicos, son neuroquímicos, ¿no? Las estímulos finalmente muy mecánicos, pero al final tienen todo este elemento, de significado y de razonamiento, pues, también espiritual, ¿no? O sea, desde el punto de vista del mental y con muchas veces trasfondo espiritual, ¿no? totalmente, porque esta mente, o sea, antes me quedé un poco, como son tantos conceptos, hemos ido Claro, para adelante y para atrás, ¿no? Esto es muy físico, efectivamente, y luego está la contrapartida espiritual, o sea que la mente por eso es mediadora, la gran mediadora en el claro. universo. Entonces la mente, que aquí es importantísima en nosotros, por un lado nos relaciona con el entorno material y por otro puede responder al espíritu que nos habita. Un fragmentito de Dios que viene a nosotros cuando hacemos nuestra primera decisión moral. Entonces, para comprender mejor eso, tenemos que decir que nosotros estamos formados por varias partes. La más importante es nuestro cuerpo. Nuestro cerebro forma parte de nuestro físico, de nuestra materia. Es algo electroquímico. Luego, a continuación, la mente. La mente está alrededor de un núcleo espiritual, en la zona superior de la mente, que es ese espíritu de Dios que viene a habitarnos cuando somos pequeñitos, en torno a la edad de 5 o 6 años. Viene a esta edad y empezamos a fabricar el alma, porque el alma no se nace con ella, es una adquisición experiencial. Sí, Entonces, ya todos esos factores van a ser unificados por una cualidad muy difícil de describir, que es la personalidad y que solamente se describe en el libro de Urantia, un tema complejo de tratar, con diferentes opiniones entre lectores y demás, pero que yo, pues, escojo un poco el ejemplo que dio el hijo de William Sadler, bueno, que fue una de las personas que recibió estas comunicaciones contenidas en el libro de Urantia, que decía, la personalidad va asociada a las energías de mente y físicas, ¿no? Lo podemos concebir como el limón. Un limón, el color amarillo de un limón. Cuando habla de un limón alguien, inmediatamente pensamos en algo amarillo, ¿no? En su color. No se puede separar el concepto de color amarillo del limón. Es como superpuesto, ¿no? sí, sí, correcto. Entonces, la personalidad, digamos que es algo que unifica y arropa y se mm, mm, totaliza las partes de ese limón. O sea, es difícil de describir, pero yo lo veo claro con este concepto que dijo este hijo de William Sadler, que fue un estudioso muy grande del libro de Urantia. Es como una cualidad que va a unificar todas las partes de nuestra identidad y nos va a dar una individualidad. Claro, Yo, que esa parte cósmica no es nada más terrenal, ¿no? sí, Esta es no cósmica, es totalmente, es lo que nosotros nos da el padre como herencia. Cuando un sí, padre sí, da como herencia una finca a un hijo, le da cuando se muere en herencia algo, el mayor regalo de Dios para nosotros es esa personalidad, que también se conecta a otro circuito. Todo va encircuitado en el universo. correcto, correcto. Sí, sí, Lo que pasa es que totalmente. no es algo cuantitativo que se pueda pesar, sino cualitativo. O sea, esta personalidad que nos va a unificar
es por lo que nos va a conocer cualquier persona a través de todos los cambios que vamos a sufrir. Nosotros vamos a ser Elena y Santiago aquí y en todos los mundos que vienen después de este y que vamos a vivir. Entonces es como esa cualidad, nuestra esencia, Sí, 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 todo lo que somos. lo que somos, sí, lo que va a permanecer inalterable en presencia de muchos cambios que vamos a sufrir. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente no es inherente a la materia, no es inherente al cerebro. El cerebro es el subordinado de todos los elementos, es decir, lo primero el espíritu, ese es el piloto, el que nos guía, muy suavemente, solamente nos guía. La mente es el capitán, la voluntad, porque esa personalidad, esa cualidad tan difícil que nos unifica, va a ejercer su acción en la arena mental Correcto, y, y va a hacer que mente y personalidad nos den algo importantísimo, y es que nosotros podamos responder a la realidad y podamos comprender tres aspectos muy importantes de la realidad, como es los hechos objetivos, las matemáticas, la física. Podamos ser morales, moralmente buenos, eso va incorporado en nuestra personalidad, es decir, ujú, sabemos diferenciar lo que está bien y lo que está mal, porque es ujú, inherente a la mente personalidad. Y por último, nos va a dar esa, esa otra capacidad superior de la mente, como es la capacidad de ser capaces de ponernos en contacto con el espíritu que nos habita, de desear, de la parte espiritual más importante de correcto, sí, nosotros. sí, sí. Va a haber Es muchas sí, influencias espirituales en nosotros y la mente va a ser capaz de captarla. La perspicacia espiritual sería esa otra realidad que nosotros podemos comprender a través de la mente. claro. Entonces, la mente está hecha para poder responder al espíritu. Que eso es Y el cerebro interesante. está, sí, y el No, cerebro está no, hecho para responder a la mente. correcto, ese es y eso me gusta mucho cómo viene esta parte espiritual y cómo entonces también en la mente, alberga este elemento espiritual, ¿no? Y cómo podemos acceder a ello. Y creo que aquí está precisamente llegamos a un punto excelente para terminar con este segmento. Está descubriendo algo sorprendente. Nuestros pensamientos cambian físicamente el cerebro. La neuroplasticidad muestra que la meditación, la oración y la atención consciente reorganizan nuestras neuronas en tiempo real. ¿Podría ser que el cerebro estuviera diseñado para colaborar con lo divino? Este último segmento exploraremos esta relación entre ciencia, espiritualidad, la glándula pineal y la experiencia trascendente, y por qué la mente humana seguirá siendo siempre, al menos en parte, un misterio sagrado. Pues cuéntanos un poco más de todo esto, Elena, que está bastante interesante la plática. Sí, pues donde nos hemos quedado, la parte más interesante es que como hemos dicho, la mente está alrededor de ese núcleo espiritual que es Ujú, director en nosotros, ¿no? Entonces todo lo demás está subordinado al espíritu, aunque la mente no está subordinada, coordina, es coordinadora con él. Pero el cerebro, correcto, digamos que definitivamente es lo más subordinado a los otros dos. Y es el cuello de botella. El cerebro que nosotros heredamos de la herencia física es lo que limita al espíritu y a nuestros pensamientos. De tal manera que, bueno, que puede retrasarnos un poco en nuestro desarrollo mental y espiritual, pero no lo impide ni muchísimo menos si alguien de verdad desea a Dios, ¿no? Entonces lo más correcto. importante es que este espíritu, trabajando con la mente, digamos que son padre y madre, lo más importante de todo, hacen desarrollar nuestra alma, que es lo que nos va a hacer eternos. Van a transmutar los significados de la mente en valores espirituales y van a diseñar, a dibujar lo mejor de nosotros, como nuestro mejor yo espiritual, Ok, que es lo que va a suponer ese embrión, esa percha sobre la que van a poner un nuevo cuerpo cuando nosotros nos vayamos tras la muerte a otro mundo, a otro lugar, ¿no? Entonces, este concepto es importantísimo porque realmente no es para hablar ahora, quien nos estamos salvando o condenando somos realmente nosotros, no Dios. Porque Él nos ha dado precisamente en esa mente personalidad algo importantísimo como es el libre el albedrío. Y no podemos claro, dejar de hablar de eso, ¿no? Cuando hablamos de la mente, del libre albedrío y de la conciencia de nosotros mismos. Ese libre albedrío que viene en la personalidad realmente es el mayor regalo que nos puede hacer el Padre, porque no nos obliga a nada. Hace un mundo maravilloso, diseña un mundo y una eternidad para todos sus hijos, pero no te obliga. Te dice, en tus manos lo pongo. Entonces, a partir de ahora tenemos que pensar que Él no nos condena,
ni es culpable. Los culpables somos muchas veces nosotros que no nos dejamos guiar por ese espíritu superior, ¿no? Claro, claro, qué interesante es esto y me gusta mucho que tal cual como dices, no es la elección. Finalmente no es de que estemos nosotros condenados por ni por los actos de los demás, ni por las situaciones, ni mucho menos. Simplemente estamos condenados al decidir si queremos ser parte de esta perfección y de esta evolución, ¿no? Lo que hemos estado viendo justo en esta conversación es que el mundo viene en un orden, viene en una secuencia, ¿no? Viene dentro de circuitos y todo funciona dentro de un orden y que también nosotros como seres humanos empezamos en este mundo, ¿no? Y vamos hacia un proceso eterno y que somos también colaboradores en esto, ¿no? Y que obviamente Sí. todo depende de qué tanta voluntad queremos de colaborar para llegar a ese destino. Y que si nosotros decidimos que no, pues eventualmente, pues ahí es donde perdemos toda pues sí, nuestra personalidad y sí, nuestro ser a diferencia de que cuando participamos, pues empezamos a ser colaborativos, ¿no? Y eso es muy interesante lo que estábamos hablando de la neuroplasticidad y cómo nosotros al estar buscando esa voluntad de Dios, ¿no? O sea, si hay un ejercicio y si hay una evolución, ¿no? Que hay dentro de nuestro cerebro y nuestra mente cuando estamos nosotros buscando esos valores espirituales, ¿no? Sí, aquí hay varios conceptos muy importantes y a ver si no se nos escapan porque tienen mucha trascendencia para las personas. Em, y yo antes que nada, pues es muy importante aclarar, la gente muchas veces dice o deja de creer y es cuando tiene este miedo y utiliza mal su mente, ¿no? Porque están acostumbrados a decir que, ¿por qué ocurre esta maldad en el mundo? Especialmente ahora, ¿no? Que estamos viviendo guerras y situaciones tan difíciles en algunos Ujú, países. ujú. ¿Por qué ocurre esto? Le echan la culpa a Dios. Y hay que aclarar desde ya que Dios no actúa directamente en el mundo material. La gente piensa, por nuestras tradiciones, por nuestras religiones, hasta hace poco, ¿no? Por lo que creíamos, pues que Dios está en todas partes y que lo puede absolutamente todo. Y hay que aclarar que, por ejemplo, si esto es redondo, Él no lo puede hacer cuadrado, precisamente porque actúa con leyes físicas y no con algo mágico. No hace magia. Dios se atiene incluso hasta a sus propias leyes. Y si Pues Él ha que diseñado un es, qué círculo, bueno. ha Sí, sí, diseñado sí. un círculo y no lo puede hacer cuadrado. Eso me Entonces, gusta mucho. Qué bueno que lo pones, Elena. claro, entonces lo mismo con lo que ocurre. Dios no está presente de forma directa en el mundo material. Está presente en nuestra mente, actúa en nuestra mente y todas las influencias espirituales, que van a ser muchas, Ujú. inciden en nuestra mente. Los mismos ángeles guardianes trabajan en la mente y personalizan muchas experiencias impersonales, espirituales, las personalizan para que puedan llegar como una sola, pero todos actúan en la mente. Una frase preciosa del libro, que no quiero que se me olvide, es que Dios no actúa a través de mecanismos mágicos, sino a través de mecanismos naturalmente ordenados como nuestra mente material. ¿Te queda claro por todos sitios que Dios no hace milagros, que Dios no hace magia, que Dios no lo puede absolutamente todo como nosotros lo concebimos y que Él se atiene a las leyes físicas y que trabaja en nuestra mente, que es el mecanismo que nos ha dotado para eso? No lo hace de otra manera, ¿no? Por eso puso Entonces, las reglas, ¿no? Desde un principio, no es para que él mágicamente claro, esté violando sus leyes, no, al contrario, yo las establecí, yo las puse para que todos los demás y todo el universo colabore y trabaje bajo estas reglas, ¿no? Bajo estos exacto. patrones y estas secuencias, Y cuando correcto, Jesús estuvo aquí, ni fue un místico, ni le gustaba el esoterismo, que quedó claro entre sus apóstoles que el curso de las estrellas en los cielos nada tiene que ocurrir con lo que pasa en nuestras vidas. Que dejemos el curso de las estrellas, ¿no? Hablando un poco, pues, de la magia y de todo eso. Entonces, correcto. Dios actúa en nosotros cuando viene a habitarnos a la edad, eso, en torno a 5 o 6 años, y el mundo material lo está viviendo a través de nosotros. Entonces, yo me imagino que Dios conoce este mundo, que nosotros somos como una piedrecita de ese mosaico, de un enorme mosaico, y Ujú, cuando todos los seres vivos de todos los universos juntemos nuestra experiencia de ese mosaico y vayamos a ponerlo en el cuadro, ¿eh? Entonces aparece un Dios de la experiencia del que nosotros correcto. todos formamos parte. Entonces Dios vive en los universos materiales a través de nosotros, comparte nuestras penas, conoce y el pecado, aunque Él no lo puede vivir porque Él no puede concebir el pecado, pero está con nosotros cuando tal, ¿no? En todas nuestras experiencias. Entonces, Dios no está presente en la materia, sino en nuestra mente.
Entonces no puede Y vive evitar la los materia a accidentes, través de nuestra mente, ¿no? Que eso es lo con lo interesante cual al no final. puede evitar los accidentes materiales. Claro, claro. ¿Y por qué los consiente? ¿Por qué es tan atroz la vida que dice, cómo puede consentir que maten a un niño y tal? Bueno, pues pensar que lo ha hecho precisamente para que forjemos un carácter fuerte. Cuando vemos sangre, si me corto con un cuchillo, ponemos la sangre, pero él está tranquilamente en el paraíso sonriendo porque sabe que un hijo suyo que hace su voluntad no le va a pasar nada. Entonces, que pensemos que cuando hay aquí un atentado o alguien muere, inmediatamente esos ángeles lo van a llevar a un lugar maravilloso. Y no pasa nada. Él está seguro porque ninguno de sus hijos perece, solo que ha hecho esta vida material como una escuela. Esto es una escuela en el universo, la más humilde de todas, la más tremenda de todas, donde decidimos todo porque es una especie de acertijo, de pesadilla, donde tenemos que decidir si queremos ir con él o no. Y entonces, en función de nuestra sabiduría y de lo que sabemos, nos van a juzgar. Pero él está tranquilo porque no nos puede pasar nada siendo hijo suyo, solamente se trata de hacernos un carácter fuerte, porque como luego nos va a dar en heredad algún mundo del espacio, como las estrellas que vemos por la noche en el cielo, pues nos tiene que probar, no podemos ser unos débiles. Claro, claro, Entonces nuestra claro. mente tiene que hacerse fuerte y tiene que, el objetivo tanto de la persona como de los universos es el dominio del entorno a través de la mente, Sí, nos tanto a tenemos que nivel personal como forjar. colectivo. Y qué bien que dices esto, ¿no, Elena? Porque muchas veces Mm. estamos nosotros viendo o pensando que el propósito de la vida es venir a ser felices. Sí, la felicidad es un producto de las experiencias y de las vivencias, ¿no? Pero realmente venimos a experimentar, venimos a vivir, ¿no? Venimos a tener sí, pues esa relación con nuestro entorno. Y qué interesante también que esto es también muy un concepto que me gusta mucho que la deidad, ¿no? Dios, tal cual como dices, no está en la materia, Él está en espíritu, ¿no? Pero a través de nuestras experiencias está viviendo su materia, viviendo esa creación de la materia a través de nosotros. ¿Qué importancia entonces tenemos nosotros como seres humanos interactuando en esta materia, con esta mente y con este espíritu de Dios, para que Él también se lleve esta experiencia de nosotros, ¿no? O sea, que no somos nuevamente, lo importante que somos, y no somos simplemente un accidente ocasional, ¿no? Tenemos un propósito. Claro. Efectivamente. Y a través de la mente es como él actúa. En nuestro espíritu actúa en la mente de muchas maneras. Durante el sueño, él puede tener acceso a las corrientes de la inteligencia del universo, la mente cósmica, Correcto, y puede parar esas corrientes de ideas para hacer un duplicado de lo mejor de nosotros durante el día, de aquellos conceptos que nosotros hemos elegido en el sentido espiritual siempre. Estamos hablando de conceptos espirituales elevados. Las experiencias que no son espirituales no tienen valor en el universo y, por ejemplo, cosas que hacemos que no tienen trascendencia, eso el ajustador no se lo lleva. Pero el ajustador correcto. nos dicen que hace un duplicado espiritual utilizando nuestra corteza cerebral. O sea que fíjate hasta ese punto, esa zona del cerebro que es como más elevada, el cerebro que nos hace más inteligentes, superiores, ¿no? Ujú, Tenemos muchas partes y digamos que en la corteza cerebral prefrontal residiría lo más elevado de nosotros, las decisiones más inteligentes, la socialización con los demás, etcétera, etcétera. Bueno, pues él hace un duplicado porque trabaja especialmente durante el sueño de esa parte del cerebro y trabaja en la mente. Los espíritus ayudantes son los que continuamente, imaginémonos a los ayudantes como si nosotros tuviéramos un muñeco, ¿cómo se dice? Los muñecos de madera, ¿no? Los un titiriteros, estos títere, muñecos. Un títere, sí, pues sí, como si lo movieran, ¿no? Ahora viene un león, el miedo, el ayudante de la amígdala cerebral. Ahora me toca hacer una decisión elevada, tal, pues el cerebro más elevado, la corteza prefrontal, siempre actuando ahí. Todos actúan ahí en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo bueno de todo esto? Pues que el espíritu guiándonos, si nosotros, a través de nuestra experiencia con el tiempo, la mente es la primera puerta de entrada para conocer a Dios, el ujú, intelecto. Entonces, es lo que nos permite conocerlo y que incluso que hacerlo razonable. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por ese espíritu interior que tenemos, nuestra alma va creciendo. Podemos cambiar nuestro carácter. Mucha gente dice, es que somos correcto. así, y yo soy así, salgo a mi padre y tengo este genio y no lo puedo quitar. Sí, ¿qué nos dice Jesús?
Pues nos dice algo precioso en una cita también. Dice, los impulsos heredados, los impulsos no se pueden modificar, proceden de la herencia genética, pero la respuesta a esos Claro, impulsos se pueden modificar. Cómo tú respondes a ellos. Tú sientes el impulso, pero a medida que tú dejas trabajar a Dios, Él trabaja indefectiblemente en las neuronas, en la materia. Entonces, a medida que te obliga a hacer decisiones acorde a su voluntad, acorde a la verdad, a la belleza, a la bondad, cuando ayudas, cuando te portas bien, pues él va también modificando la química cerebral, la física cerebral. ¿M? Y entonces se ennoblece tu carácter. Ese es el grano de mostaza al que se refería Jesús. Crece como un granito al principio, pero de hacer la voluntad de Dios se acaba produciendo un reflejo espiritual, un reflejo claro, claro, condicionado espiritual que hace que nuestro carácter se pueda ennoblecer, que nosotros podamos cambiar y unificar nuestra personalidad. ¿Y qué va a pasar con la química? Pues hemos visto antes que el miedo activa glándulas que van a elevar el cortisol en el organismo. Ese cortisol permanentemente elevado por el miedo que tenemos en la vida a diversidad de situaciones, a nuestros miedos personales, a no poder mm, superar un duelo porque alguien muere y lo hacemos excesivo, etcétera, etcétera, tenemos un hipercortisolismo excesivo en la claro, sangre. ¿Eso al final qué produce? Pues esos corticoides se les da a las personas trasplantadas para que los inmunosuprima. Está inmunosuprimiéndonos y puede dar lugar a todo tipo de enfermedades. Entonces, la bioquímica cerebral y física de nuestro organismo, de una mente mal encaminada, que tiene miedo o que piensa mal, nos va a dar una bioquímica negativa y totalmente inflamatoria de nuestro organismo. Nos va a claro, inflamar. Está demostrado. En la orina se pueden medir todos esos compuestos que son fruto de esa inflamación, incluido el cerebro. ¿M? Entonces, y es lógico, Jesús de Nazaret viene con su equipo de diseño. Como eh, los seres espirituales habitan en mundos materiales, pero la meta es espíritu, o sea, todo el universo es energía, materia, pero la meta y la esencia es espiritual. Entonces nosotros, como ellos mismos, los seres celestiales, nos conciben, es como un espíritu en un cuerpo. Ese correcto, diseño está hecho para armonizarnos con el entorno, que es por donde empezamos. La vida no es nada más que la relación de la personalidad con su entorno. Si nosotros nos relacionamos mal con el entorno porque tenemos miedo, porque pensamos mal, porque somos negativos, etcétera, etcétera, pues estamos elaborando una bioquímica que nos hace daño. Y entonces tenemos enfermedades y muchas de ellas no quieren decir que estén causadas directamente por una depresión, pero van poniendo eslabones y nuestro ADN se va modificando a través de la claro, epigenética, que es un concepto muy importante también para el cerebro. Es decir, nosotros no podemos cambiar la partitura. El ADN venimos con el de nacimiento, ¿no? Entonces los ujú, cromosomas, los genes no se pueden cambiar. Ahí está la partitura musical. Nosotros somos el correcto, director y tenemos la partitura, pero una partitura no siempre suena igual, depende del director que la toque. Uno okey, puede okey, darle un aire más moderno y otro puede tocarla en plan Mozart, claro, claro, con la claro, misma sí, sí, partitura. sí, sí, Entonces, sí, por eso también cuando nosotros meditamos, cuando nosotros hacemos el bien, ennoblecemos nuestro carácter y lo ennoblecemos a través de cambios físicos reales. Al igual que un violinista está hipertrofiando su zona X, temporal o parietal, porque ahí es donde está la música, y cuando lo estudia un neurólogo dice, pues tú tienes hipertrofiada en la resonancia el cerebro porque tocas el violín y se ve que tienes muchas neuronas ahí, la persona que hace el bien, que va ennobleciendo su carácter como un grano de mostaza que va claro, creciendo, el asiento de ese carácter no tiene más remedio que ser el cerebro modificado, porque como si no nosotros podemos responder al entorno bondadosamente si hace 15 años éramos perversos. claro, no, Tiene no, que no, tener una base totalmente. material. No, totalmente. Y cómo finalmente los pensamientos se convierten en acciones, en hábitos, ¿no? Y los hábitos finalmente te convierten en lo que eres. O sea, está Sí, tal cual, ¿no? Esa secuencia de arraigo y cómo finalmente acaba siendo material, pero que tiene un origen y un destino también, súper espiritual, ¿no? sí, todo Fíjate lo que qué nosotros bonito. hacemos se refleja en el cerebro a través de la neuroplasticidad y la epigenética, que son dos conceptos importantes. El taxista que va por las ciudades conduciendo constantemente hipertrofia zonas de su cerebro que tienen que ver con la orientación y con lo que él hace a diario, que es orientarse constantemente para llevar a los viajeros.
Entonces, claro, cuando nosotros continuamente hacemos el bien y desarrollamos un carácter noble, eso se traduce completamente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro no puede mantener todas las neuronas ni todos los circuitos neuronales porque consume mucha energía. Es el órgano que más consume correcto, energía de nuestro organismo. Entonces, tiene que podar las zonas que no le compensan e hipertrofiar otras. Entonces, a medida que nos vamos ennobleciendo, eso es como un empujón que nos van dando y así podemos conseguir los círculos. Los círculos correcto, psíquicos no se pueden conseguir si no tenemos, si no vamos poniendo esta piedrecita una tras otra. Un círculo psíquico que está en el primero tiene que tener ya un cerebro diferente, que seguramente le hacemos una resonancia y se ve distinto. Esa es no, la acción, la claro, huella de Dios en nosotros. Entonces yo me claro, pregunto, Adán y Eva no pudieron, fracasó su misión, eran nuestros elevadores biológicos. Venían a elevarnos espiritualmente, pero también biológicamente. correcto, Entonces, nuestras prácticas espirituales, Jesús decía además que esta transformación progresiva lo que conseguía al final era convertirnos en una criatura nueva, en que claro, renaciésemos del espíritu. Ese renacimiento espiritual mm, se da también pues a través de este traspaso progresivo hasta que en un momento dado, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios una y otra vez, pues Dios dice, "Ah, este chico ya lo tengo probado, ya me ha dado tantos regalos que ahora le voy a abrazar yo". Y entonces, ese Dios que nos habita, junto con el Espíritu de Jesús, que está, lo derramó en todo este universo suyo, para ujú, todos, pues entra dentro de la mente también y se pone al lado del ajustador y nos dan una experiencia increíble. claro, Es claro, como, convergen todos, todos están en el mismo punto, claro, compartiendo nuestra experiencia, ¿no? y eso ocurre cuando buscamos. Por eso cuando no buscas no ocurre nada. Cuando la gente dice, yo también quiero esa experiencia. Sí, pero es que nosotros no podemos hacerle a Dios ningún regalo nada más que quererlo. Y para eso Correcto, tenemos que buscarlo nosotros primero a Él. Y cuando lo deseamos con todo nuestro corazón, Él un día decide abrazarnos y hacernos otro regalo. Ese día, la bioquímica que nosotros tenemos nos invade y es claro, lo que nos hace felices y por eso las personas espirituales también habitualmente tienen buena salud, claro, claro, salvo y aquellas que vengan de fábrica. a ¿M? pesar de las situaciones, adversas, ¿no? Cómo sobresalen sobre eso, qué interesante. Pues, Elena, Efectivamente. esto Perdona que voy a digo, poner la luz. no, y aparte, bueno, ya se nos acabó ahora sí el Sí. tiempo, pero creo que esto, digo, este es el primero de muchos podcasts. Espero que nos acompañes más adelante para hablar Sí, más del déjame solo que tema. ponga ya, déjame solo un Sí, segundo. claro, para eso los puntos finales sobre este tema para antes y digo, que después nos hablaremos, pero para cerrar este, Mm. ¿qué nos puedes No, el compartir? broche de oro, simplemente, para tener esa experiencia que supongo que mucha gente han tenido. Ayer veía un podcast con mi hijo, donde un chico lleno de tatuajes, em, bueno, había tenido una experiencia espiritual increíble, la estaba compartiendo, y mi hijo lo estaba escuchando, ¿no? Eh, bueno, yo también tuve otra después de una crisis, por eso lo entendía todo lo que decía, y fue el que me llevó al libro, lo encontré casualmente a través de esa experiencia. Ujú, Pues, ¿cómo es posible nosotros que sintamos algo así, que nos transforma por completo? Algo hay en el cerebro en muy pequeña cantidad. Esas experiencias se asocian a psicodélicos, que no se deben de tomar, ya que nadie lo malinterprete. Pero es posible que nuestro cerebro tenga alguna glándula con cantidades ínfimas que nos permita experimentar en lo material, sentir eso. Pues yo creo que sí, porque al final, con esto concluyo, todas las experiencias espirituales inciden en la materia, en una mente. Más que en la materia, digamos que el espíritu no se puede poner en contacto directamente con la materia, por eso existe la mente, ¿no? Pero de forma indirecta sí, acaban actuando en nuestro cerebro, ennobleciendo nuestro carácter, transformándonos, transformando nuestra mente en un yo espiritual, en nuestra alma, pero por otro lado también dejan un rastro en nuestro físico y de paso transforman nuestro cerebro, que es el que finalmente hace posible que nosotros podamos
relacionarnos así con el entorno y poner la otra mejilla para que de forma activa, para que nos den una bofetada, en lugar de quitarla, que sería lo natural, ¿no? Ese hecho tan importante de poner la otra mejilla a una persona que no nos quiere bien, de forma activa, no pasiva, es porque nuestro cerebro ha cambiado mucho para poder hacerlo. Así lo pienso yo. Entonces, bueno, pues con esto me gustaría terminar, simplemente que No, muy interesante, ¿no? Y creo que vamos a tener más temas que tocar, sobre todo ¿no? La parte orgánica del cerebro, cómo nos da pauta para la espiritual, ¿no? Esto me encanta mucho el tema. Y pues muchas gracias por venir, Elena. Esta ha sido, que la usemos sí, bien, que sí, tenemos sí. esta oportunidad en la vida y los años pasan. Sí, Vale, y pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por también estar con nosotros. Ya saben, se pueden suscribir, dar likes, también avisarle a la gente que pues aquí hay temas interesantes que estamos platicando que a lo mejor les puede a interesar de lo que estamos haciendo. Y pues bueno, yo soy Santiago Niland. Esto fue The Divine Within, la conexión invisible con Dios. Cuídense mucho y Carpe Diem. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.